Está con nosotros el economista Abelardo Pachano, presidente ejecutivo de Produbanco. Muy buenos días, economista. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Un gusto estar aquí. En respuesta a la propuesta del candidato presidencial Guillermo Lasso de aumentar el bono de desarrollo humano y su financiación, el presidente Rafael Correa anunció lo siguiente. Veamos. Como nosotros siempre hemos querido incrementar el bono y no lo hacíamos para evitar más críticas, etcétera, pero ahora como hay consenso, pues bien, desde enero el bono de desarrollo humano se incrementa a $50, compatriotas. Y yo, que coordino una revolución, me había atrevido a hacerlo, por lo dura la medida. Pero como hay consenso, entonces ahora sí lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a financiar ese bono? Con los $300 millones que ganó la banca el año pasado. Y banquero que no quiera, no se preocupe, le compramos el banco y nacionalizamos la banca. Y reclámenle al demagogo, a su representante, a ese que quieren mandarlo al presidente. Economista, ¿cuál es su comentario sobre esta propuesta de campaña electoral del presidente candidato? Una declaración lamentable, desafortunada. La banca y el sistema financiero ha estado dedicado de manera exclusiva a cumplir con sus delicadas responsabilidades. Nunca ha tenido y no tiene candidato propio. Y no le interesa realmente vincularse con ninguna candidatura, respeta a todas, espera que el país sepa escoger la mejor opción y consecuentemente no tiene ninguna responsabilidad con las propuestas que realizan las distintas candidaturas. Lamenta como el que más que en este proceso de campaña electoral se le quiere involucrar y se le quiere ocasionar un daño que puede ser irreparable, más que para los accionistas, más que para los administradores, para los 7 millones de ecuatorianos que a lo largo de los últimos 10 años le han confiado a la banca $20.000 millones. El proyecto o la iniciativa del gobierno debilitaría de una manera significativa, inviabilizaría la banca y crearía enormes problemas en la economía nacional. De tal manera que este no es un proyecto que está dirigido a ocasionar un daño adicional a los ya ocasionados a los accionistas e inversionistas de la banca nacional. El sistema financiero ha estado sometido a un acoso persistente desde el inicio de este gobierno y con este proyecto realmente quebraría las buenas costumbres y principios sanos con que ha logrado recuperar el infortunio del que salió en el año 1999 y del que no tiene tampoco ninguna responsabilidad. Pues la banca que hoy día opera no le debe y no le pidió un solo centavo al Estado Nacional en el año 99. Y los 20.000 accionistas que hoy tenemos, muchos de ellos pequeñitos, que viven de la renta que obtienen de las utilidades del sistema, con este proyecto van a perder una de sus escasas fuentes de vida. Y los trabajadores del sistema van a encontrarse en una situación frágil porque también perderán buena parte del 15% de sus utilidades. De tal manera que es un desafortunado proyecto que puede ocasionarle una desestabilización a la banca. Nosotros hemos cuidado como el que más nuestras responsabilidades, la propia Constitución lo señala, de que los administradores y los accionistas que tienen injerencia en la administración responden por las decisiones que toman. Pero el gobierno desde el año 2007 ha venido coartando la libertad de gestión privada de la banca. Ha fijado topes en las tasas de interés, ha fijado topes en los servicios bancarios, ha prohibido que se ofrezcan nuevos servicios si no tenemos autorización previa, ha modificado las condiciones de manejo de la liquidez, en fin, ha establecido una serie de normas y ahora, luego de que la banca paga ya 35% de las utilidades que le corresponden como impuesto a la renta y tiene un montón de cargas tributarias adicionales que les lleva a que en conjunto representen el 80% de lo que gana la banca y que no es uno de los sectores que más gana en el Ecuador, pues hay 14 sectores que ganan más que la banca ecuatoriana. Pues bien, ahora se le acosa con este proyecto. Economista. Definitivamente el director general del SRI, Carlos Mar Carrasco, respecto a lo que paga la banca, hizo ayer una afirmación. Veámosla para que la podamos analizar. No es verdad que han pagado 309 millones como consta en algún comunicado de prensa. Son 168 me parece. Un poco menos de 170 millones es el impuesto que el
el SRI ha recibido del sistema bancario. Yo no sé, esos 130 y tantos millones, a dónde irían a parar, pero a la administración tributaria no se ha pagado esa suma. El impuesto a la renta de los bancos, ¿tiene alguna rebaja por reinversión de utilidades? ¿Cuánto se reinvierte y cuánto se dejaría reinvertir por una elevación del impuesto? Dos comentarios, Alfredo. Uno, seguramente la contabilidad del economista Carrasco está trazada o es parcial. La contabilidad del sistema financiero es precisa y está sometida a 7 auditorías de distinta naturaleza. Los bancos hemos pagado 310 millones de dólares en impuestos, tasas y contribuciones del año anterior. O sea, no solo impuesto a la renta, sino impuesto a la renta más otros impuestos. Pero claro, la banca es consumidor final del IVA. La banca mantiene a la superintendencia de bancos. La banca paga para el seguro de depósitos. La banca paga por el impuesto a los activos en el exterior. La banca paga impuestos prediales. La banca paga el impuesto a la salida de divisas. La banca paga todo el sistema tributario que hay. Seguramente el economista Carrasco, cuando él paga el IVA, no siente que está pagando impuestos, pero cuando nosotros como instituciones pagamos y no tenemos a quién pasarle porque somos consumidor final, sí sentimos en el estado de pérdidas y ganancias. Él tiene que revisar sus cuentas. Nosotros las tenemos bien claras. Y por eso la rentabilidad de la banca sobre el patrimonio, ¿a cuánto llega en el Ecuador? ¿Cómo está en relación a otros países de la región que no aplican el modelo socialista del Ecuador, sino el de mercado? O sea, ¿cuál es la situación respecto a otros países? Me imaginaba, Alfredo, que usted iba a topar ese tema. Aquí tengo un cuadro que demuestra lo que le pasó a la banca privada ecuatoriana en la crisis del 99, porque el gobierno dice que nosotros somos beneficiarios de la crisis y que ahora debemos pagar contributos. La banca, igual que todos los ecuatorianos, perdió en el año 99 con la dolarización y con todo el proceso de inflación. La banca tenía en el año 98 1.177 millones de patrimonio y en el año 99 quedó en 316 millones. Perdió 800 millones de dólares. Hoy el patrimonio de la banca es 2.700 millones de dólares. ¿Producto de qué? Producto de la capitalización de las utilidades legítimas que tienen todos sus accionistas, cuya rentabilidad no supera el 13%. Y hay sectores en el Ecuador, y aquí le voy a poner otro gráfico, que determina que ganan muchísimo más que la banca. Aquí están los distintos sectores y la banca está en esta posición, la posición número 14. ¿Cuál es el problema? El problema simplemente es que la banca es transparente, la banca entrega información periódica, la banca está todo el tiempo indicando a sus clientes y al país lo que gana, en qué gasta, a quién presta, cómo presta. Y en ese sentido sus informaciones son absolutamente públicas. Ganar 300 millones de dólares en un año con un patrimonio de 2.700, una regla matemática muy sencilla, Alfredo, que no requiere altas matemáticas, 13%. Eso es lo que gana la banca. Y ahora con esto, la carga tributaria, y ustedes van a poder apreciar, la carga tributaria se dispara a un nivel que le hace insostenible a la banca. De más o menos 71, 79, 80 pasa a 550%. Esa es la estimación del impacto de la declaración del presidente. Yo no conozco cuál va a ser el texto actual. Ahora, el presidente Correa, el señor Marx Carrasco, y para precisar otra cosa, viene desde hace 3 meses insistentemente pidiendo la información de los movimientos y estados de cuenta de todos los ecuatorianos, de todos los depositantes en el sistema, pretendiendo romper el sigilo bancario, que es un derecho económico universal de los ciudadanos, el derecho a la privacidad. Y la banca se ha negado a darle al señor Carrasco porque precisamente precautela el interés de los 7 millones de ecuatorianos. ¿Qué quiere hacer el señor Carrasco con información de los 7 millones de ecuatorianos? Y sabemos que en el proyecto de ley quieren incluir una disposición que elimina el sigilo bancario para el SRI. Pregúntenles a los ecuatorianos si están dispuestos a que les demos información de cómo manejan sus cuentas al servicio de rentas. ¿Con qué propósito? Si quieren hacer análisis de lavado de dinero, ahí está el CONCEP y la unidad de auditoría financiera. Si es que quieren ver cualquier información de carácter, yo diría, judicial, para eso hay los jueces.
En ese SRI tiene las declaraciones de cada uno de los ecuatorianos, haga la investigación individual y a través de eso se puede dar información. Pero ¿por qué quiere sacar la información de los 7 millones de ecuatorianos? Entonces, este es un proyecto que cierra el cerco a la banca, Alfredo. Ahora, usted habla de cerrar este cerco, y este cerco que usted ha señalado, una serie de medidas sobre los accionistas, sobre los servicios, etcétera, que obviamente se encarecen por la serie de impuestos que tienen, porque aunque dice que es consumidor nacional, finalmente hay... Pero hay un asunto. El presidente Correa siempre ha esgrimido durante todos estos años como argumento de legitimar a la banca en la crisis financiera. Incluso lo esgrimió últimamente como legitimación del alza de este impuesto que va a imponer a la banca. Veamos lo que dijo el presidente sobre eso para que usted... Encantado, Alfredo, porque aquí tengo algunos argumentos para rebatirlo. Veamos lo que dijo el presidente. Cuando les congelan los depósitos, en términos anglosajones, 34 billones de sucres más o menos. Pero a 10.350 sucre dólar, esto significaba 3.311 millones de dólares. Y les devuelven a 25.000 sucres dólar. Esos 34 billones se habían convertido solo en 1.370 millones de dólares. Es decir, nos congelaron 3.311 millones de dólares, nos devolvieron 1.370 millones de dólares. Adivinen quién se les cogió el 60% de sus depósitos. Adivinen quién se les tragó 1.941 millones de dólares. La banca, señores. Y por supuesto, no fueron estos banqueros, pero no pueden negar, pues, que son parte del mismo sector. Ahora, aunque el presidente reconoce que el gran traje no lo hicieron los bancos que sobrevivieron a la crisis, ¿quién lo hizo entonces? Alfredo, eso sabe perfectamente el país quién lo hizo. Yo no voy a entrar aquí a ser un acusador más. Yo vengo a defender el derecho a la honra y la dignidad de quienes manejamos la banca en esa época y hoy, de que no tuvimos nada que ver con esa crisis, de que advertimos al país, y aquí está una fotocopia del comunicado nuestro, que ocasionó una reacción furibunda de Fernando Azpiazu a nombre del Banco del Progreso, porque nosotros pedimos seguridades mínimas. Esto tiene fecha 10 de marzo del año 99. Seguramente el señor presidente no estaba en el Ecuador, porque en aquella época no estoy seguro, pero creo que estaba estudiando su posgrado, y las personas que le han dado la información no le han dado la información correcta, porque así como perdieron los depositantes, ganaron los que tenían créditos en sucres, y a ellos se licuaron las deudas, y la banca perdió en conjunto, en neto, 800 millones de dólares en patrimonio. Esa es la cifra que le di hace un momento a usted, Alfredo. Así es, pero que hay otro detalle también interesante. Eso de dolarizar a 25.000 sucres el dólar también tiene relación con otras cosas. Por ejemplo, cuando el presidente Correa decidió pagarle al IES la deuda en el año 2009, que habían tenido gobiernos anteriores, ¿a qué valor le liquidó el dólar a los trabajadores ecuatorianos afiliados al IES? No sé, yo la verdad que eso no lo recuerdo, Alfredo, pero lo que yo sí le puedo decir es que cuando se produjo la crisis en el año 2000, y pregúntele al presidente Gustavo Noboa, el presidente Gustavo Noboa nos pidió a los bancos que le compremos bonos del Estado para pagar a los depositantes de Filambanco más pobres, a los que tenían hasta 5.000 y 10.000 dólares en sus depósitos. El Probanco atendió a 10.000 clientes del Filambanco, compró bonos del Estado a la par y atendió a 10.000, me parece que son 10.000, no estoy seguro, pero clientes del Filambanco a los que se les sacó del problema en esos días. Y a los bancos ecuatorianos nos obligaron a comprar a la par los famosos eurobonos. Y luego los devolvieron al 65% del valor. Es decir, la banca no solo que no recibió dineros del Estado, sino que perdió. Y el Estado se quedó con ese dinero. Así es que queremos hacer las cuentas de la crisis del 99. Estoy listo para debatirlo. Y estoy listo para defender. Porque no hay derecho de que porque alguien se portó mal en su sector, se acuse a todos de que sean iguales. Un periodista que no obre bien, no da derecho para que se les diga corruptos a todos los periodistas. De tal manera que esas generalizaciones van en contra del principio ético de defensa del honor. Así, además, el mismo lo reconoce, que no tuvieron que ver, pero que igual son banqueros, lo cual pues se puede aplicar para militares, para pescadores, para curas, para todo el mundo, que eso es lo que está pasando en estos momentos en el país, que resulta que se lanza lobo a todo el mundo sin que la gente tenga responsabilidades. Pero vamos a otro tema. Fíjese, Alfredo, lo siguiente. Cambiaron la norma de liquidez este año. ¿Para qué? Para que los bancos compremos otra vez bonos del Estado.
Ya tenemos 600 millones de dólares comprados en bonos del Estado este año, con la nueva norma de liquidez. Así lo dijeron hace algunos años. Cuando empezó este gobierno, los bancos teníamos en todas las entidades públicas 500 millones de dólares. Ahora tenemos 3.200 millones por orden del gobierno. Porque el dinero que es la banca de los clientes está en manos del gobierno actualmente. También hay recursos de los clientes nuestros que están en manos del gobierno. Todos los años pagamos una cantidad enorme en el seguro de depósitos. La banca le ha entregado al COSEDE, ex AGD, cerca de 800 millones. Y hay solo 540. ¿Dónde está la diferencia? Hay que hacer unas auditorías y hablemos bien claro sobre esta crisis. Pero este proyecto, Alfredo, a nosotros, si bien nos lleva a la obligación de decirle y advertir al país los daños porque desestabiliza el sistema, una banca que no se capitaliza es una banca que no va a poder prestar. Va a haber restricción crediticia. Las pymes, las pequeñas empresas, las empresariales, todas las personas no van a tener recursos porque los bancos sin capitalizarse no pueden crecer. Para poder aumentar los depósitos y poder aumentar el crédito, los bancos tienen que capitalizarse. Y eso lo han hecho todos los años con responsabilidad. Ahora con este proyecto de ley no lo van a poder hacer. Es más, se debilitan. Entonces la responsabilidad, que quede bien claro en dónde está. No está como decisión nuestra y hemos tenido que salir a defender nuestro honor porque el gobierno no ha hecho caso del lenguaje cuidadoso, tinoso que hemos tenido para que reflexione sobre el tema. Pero si ahora quiere hacerse cargo de esta responsabilidad, que se la haga. Nosotros hasta aquí cumplimos nuestros deberes. La banca hoy es líquida, la banca es sólida, la banca ha sido bien manejada. Pero si los funcionarios del gobierno creen que pueden manejar mejor que nosotros, que vengan y que nos reemplacen, pero que asuman esas responsabilidades. Y si los 7 millones de ecuatorianos que tienen 20.000 millones les confían a ellos, pues bien, que nos enseñen cómo se debe manejar la banca. Nosotros lo hemos hecho con transparencias, manos limpias. En la banca nosotros pagamos buenos salarios, pero pagamos impuestos, Alfredo. Y este proyecto de ley, usted conoce, porque usted es un experto en derecho internacional, la OCDE tiene clarísimamente definido a este tipo de proyectos de ley o de decisiones del gobierno como expropiación velada o indirecta, confundiéndole con regulación económica justa. Clarísimo, y aquí le estoy enseñando el documento oficial de la OCDE, de tal manera que aquí se está tratando de ocasionar un daño a unos accionistas a los cuales se les obligó a vender todas las otras inversiones. Y ahora se les dice, ustedes ahora han concentrado sus recursos en la banca, pues no van a tener utilidades legítimas que ya pagaron impuestos, porque pagaron el 35%, porque nos subieron del 25 al 35%, y está bien. Si hay que pagar más, hay que pagar. Y a mí no me vengan a decir que no pago impuestos, porque yo toda mi vida he pagado. Ahora, economista, ese discurso no juega con nosotros. El presidente Correa, al iniciar su gobierno, ofreció bajar las tasas de interés y no ha cumplido esa promesa, a pesar incluso de que ha utilizado mecanismos de mercado, como haber inyectado más dinero a la oferta de crédito, solo a través del BIES, con 5.300 millones, dijeron en la última sabatina, en los últimos 2 años. Y ahora en el 2012 habla de excedentes en las utilidades. ¿Por qué es que no han bajado las tasas de interés y por qué han ganado tanto dinero los bancos? Porque siempre quedan estas inquietudes. Es que los bancos no han ganado tanto dinero como se dice. El año pasado los 390 millones de dólares incluyen, entre otras cosas, 60 millones de utilidades extraordinarias por la venta de una compañía de seguros. Quítele eso. Y ahora quítele todas las restricciones de las comisiones de las tarjetas de crédito y usted va a tener que la estimación de utilidades del año 2013 no llega ni a los 300 millones. Calcule los 300 millones, la regla que yo le decía a usted, Alfredo, divida 300 millones para 2.700 del valor del capital de la banca y se encuentra con que la rentabilidad es del 12%. ¿Usted cree que el 12% es excesivo en un país como el nuestro? En Chile la banca gana 19 y 20%. En Brasil la banca gana 41%. En Colombia gana el 25%. Y en buena hora. Y aquí hay sectores que ganan muchísimo más que la banca. Y en buena hora. Sí, porque el gobierno es un socio en el sentido que cobra el impuesto. O sea, mientras más ganan los bancos, el gobierno se lleva legítimamente, pues en una ley, una parte de eso a través del impuesto a la renta. Entonces, el socio número 1 de la banca es el gobierno. En estos 10 años,
en estos 10 años, en impuestos, tasas y contribuciones, y en el seguro de depósitos, la banca le ha entregado al gobierno más de 3.000 millones de dólares, y eso es menos de lo que ha ganado la banca. Es decir, el gobierno ha recibido más de las utilidades que tampoco recibieron todos los accionistas, porque buena parte se reinvirtieron para poder seguir creciendo. Y el problema ahora, Alfredo, es que como no va a tener utilidades, no va a poder crecer. Al no poder crecer, no va a poder financiar la economía. Y los sectores productivos no van a tener cómo financiar sus proyectos, y los ecuatorianos no van a tener cómo atender sus necesidades. Va a ser una banca estancada, una banca débil. Este es un proyecto contrario al interés del país. Pierde todo el país, no es que pierden los banqueros, pierde todo el país y genera un antecedente peligrosísimo para los otros sectores económicos. ¿Usted cree que va a haber inversión aquí en el Ecuador cuando al poco tiempo de que les obligan a los inversionistas privados a concentrarse en la banca le dicen no tienen derecho a ganar? Después de que pagan los impuestos y de que tienen balances transparentes, no hay derecho, Alfredo, a una cosa de esa naturaleza. Esperamos porque la Asamblea Nacional tenga en cuenta estos criterios, aparte de los criterios legales que ordenan que no puede haber un trámite urgente. Economista Pachano, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Alfredo. Directo.